se queja la cosa. 8:12 de esta mañana de viernes 23 de mayo, tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, si te parece, vamos a empezar con un tema local, porque además por actualidad y por lo reciente al menos yo he recibido ahora, hace poquito, la nota de prensa enviada por parte del Cabildo. Hablamos de las tarifas de Canal Gestión Lanzarote. Han vuelto a insistir a través de un comunicado en la necesidad de subir las tarifas en referencia a años pasados, acorde a lo que se estipulaba en el contrato, que efectivamente es así. Sin embargo, el Consorcio del Agua ha querido recordar que la Comisión de Precios de Canarias ya se pronunció en contra de la subida de las tarifas, porque claro, en el comunicado Canal Gestión Lanzarote hace referencia a un periodo que es entre 2020 y 2023, y la Comisión de Precios, yo recordaba que había hablado de 2017-2019, pero han recordado en esta nota de prensa que también hablaba de ese otro periodo. Total, que continúa aquí una disputa por lo que Canal Gestión considera que le corresponde y el Consorcio del Agua lo que considera que debe o no debe dar. A ver, para que todo el mundo entienda un poco este lío, porque esto es un lío, ¿no? A ver, Canal Gestión, cuando cogió el ciclo integral del agua de Lanzarote, pues podía, a partir de 2017, podía subir las tarifas, podía aplicar una subida de las tarifas del agua, de lo que creciera, en este caso lo que se llama el índice de precio al consumo, el IPC, más un punto. Eso era lo que estaba acordado en el contrato. El problema es que pasa 2017, 2018, 2019 y no se suben las tarifas, tampoco en 2020, en 2021 tampoco se sube, en 2022, en 2023 tampoco se sube, estamos en 2024, tampoco se han subido, no, en 2025 tampoco se han subido, y ellos lo que reclaman es que, claro, que cuando ellos aceptaron este contrato y hicieron unas inversiones millonarias, hombre, pues esperaban recuperarlo también subiendo las tarifas. Hay que recordar que las tarifas del agua en Lanzarote son bastante bajas, son de las más bajas del archipiélago. No lo eran, pero ahora en estos momentos son de las más bajas. El problema es que Canal Gestión, cuando pidió ante los tribunales, porque como el Consorcio del Agua no le permitía subir las tarifas, pues fue a los tribunales de justicia. Ahí ganaron inicialmente y le dijeron, mire, el Consorcio del Agua no está respetando el contrato que ha firmado, que tiene que permitir a Canal Gestión que suba las tarifas. Pero el Consorcio del Agua, en la época ya de Osvaldo, porque en la época de Dolores Corujo, lo que hizo no fue subir las tarifas, sino lo que hizo fue pagarle una parte de la deuda que tenía supuestamente el consorcio por no permitirle subir las tarifas. Es decir, para que lo entienda todo el mundo, María Dolores Corujo dice, bueno, en vez de que lo pague el pueblo, que era lo razonable, lo normal, cada uno paga lo suyo, lo que consume, porque si no se beneficia a los grandes consumidores en perjuicio de los pequeños. En definitiva, lo que hizo el PSOE dice, no, mire, en vez de aplicar la tarifa, que es una cosa antipopular, porque esto de subir las tarifas, siempre los políticos siempre tienen miedo, cuando no poner tasas para los turistas, esas cosas no le preocupan en absoluto, pero cuando ya es el pueblo el que tiene que pagar, entonces ya sí, entonces ya no le gusta tanto. Y entonces lo que hizo, porque se lo recomendaron, me imagino que los juristas, mire, si no quiere subir la tarifa, porque ellos han ganado en el tribunal y tienen una sentencia que les obliga a subir las tarifas, pues por lo menos vamos a ver si de alguna manera le compensamos. Y lo que hizo fue pagarle 1 millón y pico de euros a Canal Gestión por no haber subido las tarifas, me refiero, para indemnizarle de alguna manera a Canal Gestión. Pero claro, eso es una mínima parte de lo que Canal Gestión reclama. Canal Gestión está reclamando ahora mismo unos 30 o 35 millones de euros al Cabildo de Lanzarote, en este caso al Consorcio del Agua, porque no le ha permitido subir el Consorcio del Agua las tarifas como estaba en el contrato. Lo cierto es, para ya simplificarlo, porque esto es un lío y cuesta entenderlo para la gente que no está al día de estas cosas, es que ahora el grupo de Osvaldo Betancourt fue al Tribunal de Precios, y el Tribunal de Precios, la Comisión de Precios de Canarias, lo que le ha dicho en este caso a Canal Gestión, dice, no, es que usted
no necesita haber subido las tarifas si no llega a estar perdiendo tanto dinero como ha perdido en red, si hubiera renovado las redes, si hubiera hecho una mejor gestión de su empresa. Y con ese argumento se ha escudado el Cabildo, en este caso el Consorcio del Agua, que es mayoritariamente del Cabildo, se ha escudado para no subirle, para decir que no sube las tarifas. Pero Canal Gestión, eso fue del 17, como tú bien dijiste, Erika, del 17 al 19. Ahora están reclamando del 20 al 23. Pero es que también, y esto es lo que oculta o no sabe Canal Gestión, es que ya el Cabildo ya había llevado también a la Comisión de Precios, otra vez la del año 2020-2023, y con el mismo argumentario han dicho que no tiene por qué subir las tarifas. Y entonces, lo más probable es que el tribunal ahora decida lo mismo que decidió de 2017 a 2019, es decir, que no tiene por qué subir las tarifas Canal Gestión. Eso es lo que cree el consorcio. Ya veremos lo que dice el tribunal finalmente, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Bien, pero Jorge, y me lo vas a permitir. ¿Qué es lo que no entiendes? No. Yo sé que hay muchas cosas. Es muy fácil, esto es muy sencillo. Quiero decir, el trasfondo, no sé si coincidirás conmigo, pero el trasfondo de todo esto viene a ser que la asamblea del consorcio decidió rescindir el contrato a Canal y aquí hay una guerra abierta ya hasta que se dirima todo y Canal va a luchar por lo que cree que le corresponde y el consorcio va a luchar por los intereses de Lanzarote. ¿Esto es así o no es así? Ese es el trasfondo. Eso es el trasfondo, pero no es del todo cierto que sea el trasfondo total, porque antes de que el Canal Gestión de que el Cabildo o el Consorcio Insular del Agua le trate de quitar el contrato a Canal Gestión, ya ellos lo venían reclamando desde 2017. Es decir, sí. No es exactamente así. Ellos empezaron a reclamarlo, creo que fue en 2018, 2019, por ahí empezaron. Cuando ya Pedro se fue, ahí empezó la reclamación, en este caso al gobierno de Dolores Corujo, que ya era del gobierno de Dolores Corujo. Y a partir de ahí es donde se viene el lío. Si tú me pides mi opinión personal, yo me gusta ser justo, porque, a ver, Canal Gestión posiblemente los primeros años fue una salvación para el ciclo integral del agua de Lanzarote, que hay que recordar que se lo encontró en un estado lamentable después de aquel gobierno, de varios gobiernos, no vamos a echarle toda la culpa al gobierno del PSOE y PIL, pero de varios gobiernos donde el PSOE y PIL y también Coalición participó, pero sobre todo PSOE y PIL fueron los que más participaron en el ciclo integral del agua, en lo que era la conocida INALSA, esa empresa pública que se fue a la ruina, la llevaron a la ruina porque una mala gestión de los políticos. Cuando los políticos se meten a gestionar empresas, lo más normal es que las hundan, y más si es el PSOE, ya entonces ya es casi con un 80 o un 90% de posibilidades de que las hundan las empresas públicas. Pero bueno, en cualquier caso, esa es una opinión, ¿no? Que cada uno puede pensar lo que quiera. Pero la realidad es que yo, si me pido mi opinión, creo dos cosas. Una, que el agua en Lanzarote tenía que haberse subido, como ha subido todo, porque tenemos un criterio equivocado los ciudadanos, y sobre todo la izquierda, que creen que con no subir las tarifas es mejor. No es mejor, porque las empresas se arruinan, no se puede dar una buena calidad del servicio del agua, y lo que tiene que tener es el precio justo. Yo no digo que se tenga que subir como pide Canal Gestión, pero posiblemente el agua hoy, que cuesta el metro cúbico, pues ahora no me acuerdo exactamente, pero el metro cúbico ahora, si consumen menos de 10 metros cúbicos por mes, pues creo que está, si no me equivoco, a 0,90. Es muy barata en comparación como está en el mercado. Por lo tanto, yo creo que los lanzaroteños tendríamos que haber pagado más un poco el agua, para que las empresas que la cojan, sea pública, sea privada o sea semipública, en este caso haga bien su gestión, porque lo que nosotros queremos los lanzaroteños, más que pagar 0,90 o 0,80, que ahora creo que es lo que se paga por un metro cúbico si consumen menos de 10 metros, lo que nos interesa es que haya agua y que funcione, y que las tuberías se renueven, y que se pueda tener unas nuevas máquinas que consuman menos petróleo o menos gasoil, que contaminen menos, que produzcan con menos esfuerzo más cantidad, que sea más eficiente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero claro, también tenemos que pagar ese coste.
Y después está lo del tema de las familias vulnerables que no pueden pagarla. Eso son el gobierno, lo que tiene que coger es pagarle a esa gente que no puede o subvencionarle el agua. Pero aquí confundimos todo y está, es decir, personas como yo, como cualquier persona que trabaja, que tenga sueldos medios, puede pagar pues los 40, 50, 60 euros al mes de agua, pues prefieren no subir la tarifa, no actualizarla, a que las empresas lo pasen mal. Digo, en este caso nos puede convenir porque, bueno, como es una empresa de fuera, es Canal Gestión porque se fastidia, pero yo no creo que esa deba ser la postura, más allá de que efectivamente Osvaldo Betancourt tiene razón, el presidente del Cabildo, de que en los últimos años Canal Gestión no ha hecho ni mucho menos la gestión que se esperaba, que sí fue buena en los primeros 5 o 6 años, pero que no ha ido deteriorándose a lo largo del tiempo. Bueno, pues eso como un asunto importante. Voy a ir pasando de asuntos, no tanto por calado nacional o local, sino por la importancia que tienen. Y la vivienda es muy importante porque figura entre las principales preocupaciones que tenemos los españoles en estos momentos, no es menos Lanzarote, por supuesto. Y ahora el Partido Socialista ha decidido registrar una ley, un paquete de medidas fiscales para tratar de solventar los problemas que presenta la vivienda. Hablan de la subida del IVA de pisos turísticos, del encarecimiento de la vivienda vacía, de gravar a los extranjeros que compren casa o de elevar las deducciones en el IRPF para alquileres asequibles. ¿Qué te parecen como medidas para paliar la problemática que tenemos con la vivienda, Jorge? Primero, que es la constatación de lo que venimos diciendo en este medio de comunicación desde hace, no ahora, desde que se aprobó la ley de vivienda por parte del PSOE y Podemos, una ley que ha traído más problemas que otra cosa. Primero, que es una propia enmienda a su propia ley, en el sentido de que reconoce que no ha funcionado. Ellos creían que con esa ley se iba a solucionar los problemas de la vivienda, de los más vulnerables, y lo que ha convertido, lo que ha hecho, lo que ha logrado el Partido Socialista junto a Podemos y la izquierda, es que las personas con las clases medias sean las que tengan más dificultades para poder, que es la mayoría de la población en España, son los que le han encarecido, se han empobrecido porque se le han encarecido. ¿Por qué? Porque se han retirado muchas viviendas, miles de viviendas, unas 200.000 viviendas se han retirado del mercado, en España, en toda España, se han retirado del mercado por la inseguridad jurídica que originó esa ley del PSOE y de Podemos. Es decir, esto es como cuando se legisla por ideología y se utiliza la ideología como munición contra el adversario, lo que se provoca es que al final se perjudica a todos los ciudadanos y sobre todo a los más vulnerables. Curiosamente, que eran lo que ellos trataban de solucionar, fueron los que más, y los más vulnerables que ya han hecho vulnerables a familias que no lo eran antes, eran familias medias, pero que claro, que ahora que pagaban una media de 500, 600 euros, y ahora pues en Madrid y ya en las grandes capitales están a 800, a 900, a 1000 euros, los alquileres sí los encuentra, porque el problema es que no los encuentra, porque el otro día leía un informe que antes de estar los socialistas en el gobierno, tú ponías una casa en alquiler y te llamaban a lo mejor 6 personas para esa misma casa, y después tú elegías al que te interesaba. Ahora son 40 los que llaman. Es que es una proporción que ha ido creciendo a lo largo de los años de manera tangencial. Que toda la culpa sea del PSOE, tampoco es así, porque está ocurriendo en otros sitios donde no gobierna el PSOE, en otros países. Por lo tanto, no se le puede echar toda la culpa. Pero sí aquí en España se agravó con esa ley que lo que ha creado es que la gente normal, que son la mayoría, porque curiosamente no creas tú que son los grandes propietarios los que han retirado las viviendas, los que la han retirado son los propietarios normales, esas familias medias de España que han trabajado toda su vida con esfuerzo, con sudor, para después, cuando en su jubilación, poder tener una segunda vivienda y poder sacar una renta y tener una jubilación más holgada. Pero esto, que es como el sueño de la mayor parte de la generación que yo puedo representar, aquellas personas que tienen hoy entre 60 y 70 años, pues resulta que ese sueño, pues han visto que es un problemazo, con esa ley, porque tienen temor a que se la puedan alquilar a cualquier persona y luego se les quede, y para poder echarlo tenga que estar 1 año y medio, 2 años, perder 2 años de renta, estropearles la casa, pagar ellos el agua, el IBI, pagar la basura y encima tener esa inseguridad, porque evidentemente
si usted quiere que salga más oferta, más vivienda al mercado, lo que tiene que hacer, y como se hace en los países avanzados, es darle todas las garantías al que alquila. Si usted sabe que una persona que no pague a los 2 meses está en la calle, pues posiblemente hoy hubiera, de manera, muchas más viviendas saldrían. Yo después, con las medidas concretas que tú me has comentado, hay algunas que estoy más de acuerdo y otras con menos en desacuerdo. Es decir, estoy en desacuerdo que a mí, si yo tengo una vivienda vacía, como tú decías en la anterior tertulia que mantenías con Andrés y con Valentín, pues yo si tengo una vivienda vacía y la quiero tener vacía porque quiero ir en el campo, quiero ir después los fines de semana a pasar allí el día o quiero ir un tal, pues no tendría por qué nadie ocupármela. Es decir, no me tienen por qué castigar. Ya bastante esfuerzo he hecho yo para construir esa segunda vivienda, que la tengo para lo que yo quiera. ¿O es que estamos aquí ahora en un estado comunista, intervencionista? ¿No? Ahora, que se quiera poner más impuestos, como le parece poco siempre los impuestos al Partido Socialista y a Podemos, siempre le van a parecer poco, porque siempre es poco para ellos, y que quieran castigar en este caso a la vivienda vacacional, subiéndole el impuesto. Pues bueno, son medidas que podrán tener su efecto, creo que menor, pero yo de todas maneras creo que esta ley, o esta modificación de la ley que quieren hacer el Partido Socialista, me da a mí que no va a salir adelante porque no tiene la mayoría suficiente. Partidos como Junts, incluso el PNV, no creo que estén muy de acuerdo con esas políticas que propone el Partido Socialista. Pero el PNV, bueno, es un partido que se vende, entre comillas, más que Junts en este sentido, porque son partidos de derecha, pero como el PSOE juega un poco a la política de centro y tal, podía en un momento determinado apoyar al Partido Socialista, aunque estén en su votante mayoritariamente en contra en el País Vasco de esa medida, porque la mayor parte de los votantes del País Vasco, del PNV, la gente lo sepa, porque a veces creen que son un partido de izquierda, son gente conservadora, gente de derecha, pero nacionalista. Uh-huh. Bueno, yo no sé si son las medidas más acertadas o no, si van a salir adelante. No va a servir para no. nada, no van a servir para nada, es lo que te digo. Lo que sí te digo es que no van a servir para nada, podrá mitigar en algunos momentos algo, pero no va a resolver el problema que tenemos de vivienda, que no se resuelve. Pero es que esto está claro, si no se construye más vivienda y no se construye más vivienda, me refiero rápida, que se puedan hacer, y se facilita y se cambia la ley de vivienda que firmó el Partido Socialista, o que aprobó o propuso el Partido Socialista y aprobó el Parlamento, con los votos en contra en este caso en este caso era del Partido Popular sobre todo. Uh-huh. Pero, Jorge, hablamos siempre de que tumben la ley. Yo es que lo venía pensando esta mañana en el coche, cuando venía para el trabajo. O la modifiquen. Ahí es a donde yo voy, porque al fin y al cabo esa ley vino a proteger a un colectivo que efectivamente hay que proteger, que son los vulnerables. Entonces, porque yo no estoy a favor tampoco de que las cosas se hagan a lo bruto y dejando atrás a la gente. Entonces, se hizo con ese objetivo. Vale, bien, tienes unas medidas contempladas. No puedes modificar la ley para darle más seguridad jurídica a los propietarios. ¿Y con esto qué quiero decir? Que tú le garantices, Estado, al propietario que si el inquilino te deja de pagar, el Estado asume esos costes, porque si no estás trasladando un problema social a los propietarios privados. Y al final estas medidas, cuando hablas de gravar a un propietario de una casa vacía, cuando hablas de gravar, que a mí me pueden parecer mejores o peores, parece que solo estás señalando a los propietarios pequeños, que son el 93% en España, como si fueran todos unos especuladores. Y no todos lo son. Claro. No todos lo son. No, todos no. El 80% de esos 90% son especuladores. Claro, por eso te digo. Son gente que han trabajado mucho en su vida, con mucho esfuerzo y mucho trabajo han podido construir, se han dejado de ir de viajar para poder ahorrar y luego poder tener, porque esto era primero fue uno de las grandes sueños de la época de Franco de los trabajadores, era tener un pisito. Esa fue su máxima expectativa. Por eso España es, dentro de la Comunidad Europea, de los países así avanzados, que más en propiedad tienen la gente un piso, claro. Porque en Dinamarca, en Alemania, en esos sitios es al revés. En esos sitios hay grandes tenedores que tienen muchos pisos y los alquilan baratos para la gente.
y es diferente. Me refiero, antiguamente era así, ahora ya no es así, ahora ya los pisos cuestan carísimo en todos los sitios. Pero antiguamente, estoy hablando hace 30, 40 años, o 50 años en Europa, era así. Es decir, España, la gente, su gran ilusión era trabajar mucho para tener un piso para vivir, y ya después, con la democracia, con la llegada del avance económico, ya tuvimos, el nivel de vida subió y podíamos tener mucha gente que ahora tiene 60, 70 años, podían tener una segunda residencia, que es lo que ponen en alquiler la mayor parte para tener, insisto, una jubilación pues mucho más holgada y mejor. Es que no lo sé, que yo, viendo las medidas que propone el gobierno, me parece muy positivo, primero, que reaccione el gobierno ante esta problemática, y segundo, que me parecen bien algunas medidas y creo que pueden ayudar, pero quizás todavía hay que profundizar un poco más para llegar al fondo de la cuestión, porque al fin y al cabo yo si tuviera una vivienda, Jorge, una vivienda extra, pues a lo mejor me conviene tenerla cerrada porque, por lo que sea, por las circunstancias que tú explicaste antes, que me graben por tener esa propiedad, y luego yo estoy viendo que se está formando hay una crispación social latente, la vemos mucho en redes sociales. Esto me preocupa enormemente porque veo a propietarios de viviendas que pueden ser como tú y como yo, y a gente que a lo mejor vive de alquiler, como en este caso es el mío, yendo contra los propietarios diciendo, porque ustedes me suben el alquiler, porque señores, enfoquen bien, porque el propietario sube porque tú le limites el alquiler al propietario, lo que hace es que el propietario a lo mejor quite la vivienda porque no le renta. Ahora, si hay vivienda de sobra... Lo que hace es que se retire vivienda, claro, y al haber menos oferta, estamos en un mundo capitalista, y entonces lo que hace la oferta es que si hay menos oferta, hay más demanda, y cuando hay más demanda, y en momentos como ahora, que todo coincide, que hay muchas, por ejemplo en Lanzarote, para poner un ejemplo, coincide que ahora va bien el turismo, que se está empezando a construir, entre otras cosas, vivienda y otras cosas, y algún que otro hotel, pues todo eso trae mano de obra, necesita gente, que por cierto, que después otra de las cosas curiosas, ¿no?, que mucha de la gente que salen a las manifestaciones son los que han venido los últimos 10 años a Lanzarote, de fuera, y son parte del problema, y no estoy diciendo con ello que no puedan venir, porque esto hasta bueno estaría, ¿no? Pero que estoy diciendo que también haga una reflexión, que también ellos van a los hospitales, también ocupan carreteras con los coches, y también son parte del problema. Es aquello del último que cierre la puerta, ¿no? A lo que voy es a eso, a que no podemos señalar a los propietarios como si fueran malos, malísimos. No, es que solo quieren dinero. No, yo si tuviera una propiedad extra, yo seguramente también la pondría en alquiler, oye, para sacarme una renta, para completar mi salario, para lo que fuera. Luego viene el tema de parece ya que es un crimen. Es que parece que es un crimen tener una vivienda extra, es decir, tener una segunda vivienda y ponerla en alquiler o ponerla vacacional o lo que uno... Yo que sí digo es que si hubiera vivienda suficiente, el que quiera poner un alquiler desorbitado, pues mira, ¿sabes lo que te digo, mi niño? Que con tu alquiler que te lo pague, que te lo venga y te lo pague otro, porque yo me voy a otra casa, pero para eso hacen falta vivienda. Entonces es para eso hace falta oferta, incrementar la oferta de vivienda, y es lo que te he querido decir desde el principio. Con esa ley del PSOE y Podemos, lo que ha hecho es que en España se haya sacado 200.000 viviendas del mercado. No todo debe ser por la ley, algunas serán por otros motivos, posiblemente, y también que algo tenga que ver el alquiler vacacional, pues posiblemente, pero ¿por qué ha hecho que mucha gente se haya ido al alquiler vacacional? Pues precisamente por el tema de no solo de que ganen más dinero, sino que posiblemente por la inseguridad jurídica que te da el mantener tu casa en régimen de larga duración. Insisto, una cosa son las familias vulnerables, que para eso lo que hay que hacer son casas sociales, y otra cosa, yo estoy hablando de la gente normal y corriente. A la gente vulnerable habrá que buscarle soluciones desde las instituciones, pero la gente normal, que son una pareja, que trabajan los dos, que entre los dos pueden estar ganando 3.000 euros, se pueden permitir el lujo de alquilar una casa, una vivienda de 600, 500, 700 euros. Ese es a lo que me refiero yo. Y esas son a las personas que más se le están perjudicando, porque son las clases medias y son las que se ven con dificultades, porque las vulnerables, ni con vivienda o sin vivienda, van a poder alquilar nada porque no tienen dinero ni siquiera para pagar 300, 400 euros, porque tienen primero que comer, y lo primero que utilizan, obviamente, el dinero es para comer, y es lógico. A eso habrá que el Estado buscarle una
subvenciones, unas ayudas, unos alquileres sociales que se llaman. Pero yo me estoy refiriendo a las clases medias, que son realmente las mayoritarias en este país y las que más se están viendo perjudicadas. A esos jóvenes que salen, que terminan de estudiar, gente como tú, que terminan de estudiar hace unos años, que empiezan a trabajar y tienen graves dificultades para poder encontrar un piso que puedan pagar tranquilamente sin que les suponga un quebranto en su economía de mensual, ¿no? Que no esté con la lengua afuera todos los meses para poder llegar a fin de mes. En fin, debates. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, te doy libre. Bueno, tú tienes café hoy, pero yo en mi caso, en las voces de la mañana, te doy libre hasta el lunes. Gracias, buen día y buen finde. Venga, hasta luego, adiós. Cuando te va bonito, qué bonito